Veamos. A ver, la grabación Jamás también, ¿no? está. A ver, veamos cómo nos va. A ver Ya, si quiere sí, funcionar o no quiere funcionar. Me parece que hoy sí. hoy día sí. Ajá, hoy día sí, ya estamos en vivo, creo. Sí, ahí me está dando ya la orden de que sí está. Genial. Ahora sí. Listo. Estamos listos entonces, son las 7 en punto de la noche. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión del programa Ventana Abierta temporada 2023. Estamos muy contentos porque hoy al fin logramos hacer la transmisión en vivo. El primer programa del día miércoles no salió, así que bueno, este Ay, segundo programa del año por lo menos sabemos que está saliendo en vivo y que todos nos están qué pudiendo bueno. ver. Tengo en sala de Zoom a nuestro invitado de hoy, que es José Guillermo Saravia. José Guillermo estudió literatura en la Universidad Católica del Perú, es licenciado en educación en secundaria por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Entre sus publicaciones destacan Symphony, que es una novela corta bajo el sello de Lluvia Editores, el poemario Itinerario, que yo presenté en ese momento, que está bajo el sello editorial de Vallejo and Company. Tiene una próxima publicación, que es el libro de poesía El tiempo raspa. Y también pueden ubicar en las diversas plataformas artículos que él ha publicado a lo largo de toda su experiencia profesional. Guillermo y yo somos amigos, hace muchísimos años, ya no quiero ni No, decir cuántos, no saquemos cuenta. no saquemos cuentas, pero es un placer para mí tener esta noche a Guillermo en este segundo programa del año 2023 y precisamente para hablar de un tema sumamente interesante como es esta obra de Luis Loaiza, ¿no? ¿Quién es Luis Loaiza, el autor del cual vamos a hablar esta noche, el cual Guillermo ha preparado, ¿no? Este material para compartir con todos ustedes? A los que están en el grupo de la asociación, del WhatsApp, les he enviado el texto ya con bastante anticipación. Tan pronto Guillermo logró hacernos el favor de escanearlo y mandarlo para poder compartirlo, porque es un texto que no se encuentra con suma facilidad. Yo lo estuve buscando, así que ya cuando me di por vencida le dije, Guillermo, por favor, la única opción es que escanees la versión que tú tienes y la puedas compartir. Y Guillermo generosamente, ¿no? Con todo su cariño, ha compartido con todos nosotros. Somos más de 170 en el grupo de la asociación, 170 personas a más, con las que ya ustedes cuentan con el texto. Voy a tratar de ubicar el texto y también pasarlo por el chat del Zoom a las personas que nos acompañan vía el Zoom. Para los que nos están viendo en vivo, vía nuestras plataformas virtuales, también pueden acceder al enlace de Zoom y ahí también podrán encontrar el texto para su revisión, ¿no? ¿Quién es Luis Loaiza? Luis Loaiza es uno de nuestros narradores más importantes, representante de la generación del 50. Luis Loaiza nace en Lima el 22 de septiembre de 1934 y fallece en París un 12 de marzo del 2018. Loaiza estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, participó en muchas revistas literarias, una de ellas, por ejemplo, es la que se titula Cuadernos de Composición, que elaboraba junto a Abelardo Kendo, otro, ¿no?, representante de esta generación, y van a encontrar ustedes una serie de obras narrativas que en algún momento los que están en el grupo y los que me siguen en el grupo, yo puse, ¿no?, que hay un lenguaje poético muy importante cuando yo he ido revisando esta novela, que es una novela no tan corta, diría yo, ¿no? Ahora con Guillermo discutiremos si es una novela corta o no es una novela corta. Una piel de serpiente, que es la novela de la cual hablaremos esta noche con Guillermo Saravia, se publica en el año 1964 bajo un sello editorial que seguramente muchos de ustedes conocen y que todavía se pueden adquirir algunos ejemplares de esa famosa colección llamada Populibros Peruanos que se publica en Lima, ¿no? Esta novela data del 64, entonces saquemos nuestra cuenta de cuántos años han pasado y me ha encantado la vigencia del texto, el lenguaje poético con el que Loaiza se acerca a todos y cada uno de sus lectores. Entonces, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, Guillermo Saravia. Guillermo, adelante. Muy buenas Gracias, noches. Eliana. Muchas gracias. O sea, creo que no te hice el comentario, pero me ha sacado de mis catacumbas. Sí, yo lo sé. Yo sé que no te gusta.
a Pero ser bueno, sensible. me sirvió un montón, un poco para revisar cosas y bueno, como se dice, estar en el candelero. Exacto, Bueno, como lo que tú dices, ¿no? En el caso de este escritor, que es dentro de la generación de 50, que es una generación que ya van quedando pocos representantes vivos, exacto. Nos quedan muy pocos. En realidad, Carlos Germán Belli en poesía, ¿no? Mario Vargas Llosa en e narrativa, inevitablemente, pues ahí está Vargas Llosa. Claro. Curioso, inevitablemente. en la misma promoción, que ambos sean, bueno, que fueron amigos, y que sean como el anverso y el reverso de una moneda, pues, ¿no? Porque uno es el famoso, el que publica a cada rato, tiene éxito, etcétera, ¿no? En cambio el otro, pues fue muy discreto desde el principio y así se ha mantenido a lo largo de su vida, pues, ¿no? Incluso su presencia acá en el Perú es mínima, ¿no? Su trayectoria y sus publicaciones también tienen una curiosa, digamos así, se enlaza con la personalidad de él, ¿no? Porque hay pocas publicaciones, todas son bastante breves, incluyendo lo que tú dices que no te parece que es tan, No me parece tan que sea tan cortita la... breve, sí, exactamente, no me parece tan Bueno, cortita, pero claro, yo sé que por los artículos que he leído de crítica que le hacen a esta obra, en especial a esta, a Una piel de serpiente, porque también él tiene publicadas otros textos, ¿no? Como son El Avaro, que lo hacen en el 55, El Avaro y otros textos en el 74, El Sol de Lima también del 74, Otras Tardes, antologías que ya me entré a este mundo, y después hay unas ediciones, digamos, de las más recientes que datan del año 2011, que se publican bajo el sello de la Universidad Ricardo Palma, que espero conseguirlos en su fondo editorial, claro, que son ese ensayos es y el que yo relatos. tengo. Ese es el que tú tienes, exactamente, que Sí, agrupa todos sus relatos y todos sus ensayos, ¿no? así es, sí. Y Es ya un es de autor, como tú 2000. dices, coincido plenamente, un autor muy poco conocido, muy poco difundido. Hay pocos artículos científicos de su obra, ¿no? Entonces yo creo que sí, esta noche va a ser muy interesante que tú nos puedas acercar Y a esta de, novela. y de otro lado, entre otras curiosidades, es publicado en las Islas Canarias, ¿no? O Exacto. sea, no, imaginemos pues dentro de España y todo su desarrollo editorial que se vaya pues a una islita, A ¿no? una Y islita y pequeñita, que a alguien se le preciosa, por ocurra, cierto. sí, hasta en eso es curioso. Bueno, yendo al texto, ¿no? Creo que los que han podido leerlo saben que se trata de una historia de un grupo de jóvenes que tienen pues pretensiones, digamos, de alguna actividad política. Y me interesó plantearlo porque creo que tiene mucho que ver con nuestro presente, Exacto. ¿no? Y en varios niveles va a haber una conexión, digamos así como adelanto, ¿no? El proceso de modernización, de lo que entendemos por modernizar, empieza prácticamente en la década del 50, durante la dictadura de Odría. Entonces ahí empezamos ya un paralelo de un contexto represivo, donde estos jóvenes pretenden, y ahí es donde vamos a encontrar una motivación para el desarrollo de esta historia, que es que estos chicos tienen una publicación y quieren publicar un texto de un grupo sindicalista. De eso se trata. Pero en todo este proceso, que en realidad como argumento de historia es muy, muy simple, se va a ver pues a los personajes prácticamente un proceso de traición, ¿no? Pero esta traición tiene que ver también con la poca convicción que tienen todos estos chicos, ¿no? Eso por un lado. Ahora, a mí lo que me interesaba era partir de una afirmación que hizo Miguel Gutiérrez, que como que eso le ha dado un impulso Sí. a este autor y a su cuento, que decir, considera que este es el texto más aburrido de la literatura peruana. O sea, Y yo ya la es... verdad no comparto esa opinión de Gutiérrez porque yo lo he leído y digo, pero ¿por qué dijo eso? O sea, yo esperaba un poco cotejar esa porque al parecer esa opinión de Gutiérrez ha sido la que le ha dado como que una vuelta, ¿no? Inmensa a la obra de Loaiza, porque gracias a lo que él dijo, que es un gran novelista como es Miguel Gutiérrez, ¿no? Pero yo digo, ¿dónde está lo aburrido? No me pareció aburrido. Bueno, ahora yo
también estaba pensando por qué él lo considera aburrido, ¿no? Creo Quizá que para es la época, ¿no? Quizá para la época, porque ahora, por ejemplo, en este contexto social y político que estamos viviendo en estos momentos en el Perú, yo creo que no resultaría aburrida, más bien resultaría como muy vigente, ¿no? Creo que es un tema que al parecer nuestro país ha sufrido y padecido siempre, y lo ahí se encuentra un tópico ideal además para acercarse a la gente joven, ¿no? pero digamos, también hay que tratar de entender qué es lo que quiso decir Miguel Gutiérrez. O sea, yo creo que a partir de la experiencia de Gutiérrez como novelista, él tiene un concepto de la novela donde los protagonistas son épicos, Claro. ¿no? Entonces, el épico pues tiene que hacer acciones de gran trascendencia. En cambio, si vamos a esta novelita, pues, o sea, no hay nada de épico y los personajes pues no tienen ninguna pinta de heroicos, ni tienen grandes acciones. No, pues, Entonces, es verdad. ¿qué se puede esperar? O sea, en ese sentido, yo creo que Gutiérrez podría tener razón, que es aburrido, porque tú esperas, más si se trata de narrativa, la narrativa está basada en acciones. Entonces acá las acciones pues son cuáles. Claro, lo que pasa es que el lenguaje de Loaiza es poético, va a otro nivel de lectura, ¿no? Claro, si nos ajustamos a la idea propia de la novela clásica en el momento en el que está Gutiérrez, definitivamente, claro, ahí tiene que estar el kit del asunto del por qué él consideraba que esto era aburrido, porque claro, no tiene las características propias de la época, sino que más bien se sale de esos parámetros Loaiza e intenta hacer lo que hoy se hace, o sea, se adelanta a su tiempo porque hoy las historias fluyen de la manera en la que Loaiza las construye. Un tópico muy sencillo como el que tú acabas de manifestar, ¿no? Como presentación del libro, y a través de ello va buscando, ¿no? Ciertas imágenes, más bien, ¿no? Se acerca más a la poesía que a la narrativa, ¿no? Bueno, sí hay pasajes, ¿no? Donde él, digamos, como es muy hábil manejando el lenguaje, es muy fino, digamos así, Sí. ¿no? En esa finura, eso nos lleva a otro campo, que es el contraste que todos nosotros, lectores especialmente del Perú, podemos hacer entre una realidad que conocemos, porque los referentes en esta novela están dichos y todos lo podemos identificar, ¿no? Te dice la playa Concham, te dice Barranco, te dice Miraflores, el centro de Lima, y todos hemos pasado, tenemos una, como diríamos, una vivencia de eso. Pero en el caso de, digamos, del personaje principal o del narrador mismo, su acercamiento va a tener un carácter muy subjetivo, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la pregunta, ¿cómo es que él nos presenta o mira la ciudad de Lima? Y entonces, ahí nos vamos a dar cuenta, pues, que hay un sesgo, digamos, de grupo social, por ejemplo, ¿no? Para mencionar una cuestión, en la década del 50 ya hay invasiones en Lima. Ciudad de Dios, ¿no? Que es en lo que es actualmente San Juan de Miraflores, esa es una de las primeras, si no es la primera. Luego tienes en el Agustino, el Cerro San Cosme, ¿no? Que son invasiones. Entonces, esos referentes ya eran reales como vida social en Lima. Sin embargo, no hay ninguna sola mención, a pesar de que estamos en un contexto de dictadura y que ellos están yendo a buscar hacer una publicación que les puede traer problemas. Entonces ahí ya nos vamos dando cuenta cómo es que él tiene una percepción, si se quiere, sesgada de grupo social. Lo segundo, nos permite ver cómo se está iniciando, casi ahí tenemos un documento del proceso de modernización físico de la ciudad de Lima, ¿no? Pensemos en la primera parte de la novela, cuando va un amigo a recogerlo en moto, ¿no? Y rápidamente, digamos, se desplazan por Barranco y llegan a Conchán. Entonces, en ese trayecto va a haber también una especie de dibujo de cómo es el sur y hasta dónde se puede llegar, ¿no? Hoy en día, pues ya vamos 200, 300 kilómetros para adelante. Pero hay detallitos, como por ejemplo que hay avisos publicitarios.
pero son avisos publicitarios que ya se están deteriorando, ¿no? Entonces, algo está ocurriendo, es decir, probablemente no hay tanta actividad comercial, industrial, alguien lo puso alguna vez como novedad, pero no es lo que hoy en día vemos, que son los avisos publicitarios pues, que inundan toda la carretera, ¿no? Y cada uno más atractivo que el otro. Otro aspecto que hay en esa trayectoria es describirnos que hay humedales, ¿no? Dice los humedales de Conchán. Hoy en día no decimos los humedales de Conchán, pero probablemente se refiere a los que están ahora en la zona pues, de Villa, ¿no? Esos probablemente sean los humedales. O, como han sido también recortados, porque ahí hay una mención, ¿no? Que hay ya gente habitando en la zona de Conchán, que es una playa bastante grande. Y en el fondo lo que está diciendo es que son invasores, pero son invasores, digamos, pitucos. ¿Ya? Eso es lo que va ocurriendo. Y luego vemos pues todo lo que ha ocurrido en el resto de playas del sur, ¿no? Han sido ahora tomadas por grupos sociales pues, que tienen poder adquisitivo. Ese mismo fenómeno, viendo el proceso de modernización, tiene que ver también con lo que ocurre con el olivar, que también es mencionado. El olivar también tiene una historia interesante, porque va a ser urbanizado a partir de los años 20. En los años 20, lo primero lo ven como es cerca en realidad al centro de Lima, como unas zonas para refugios, y lo lotizan. Luego ese proceso de lotización, como resulta atractivo, pues te imaginas, esos olivos tenían ya varios siglos, era pues hermoso, ¿no? Sigue siendo hermoso. Sigue siendo, creo que es uno de los Sigue siendo. parques más bellos que tenemos. Sí, y en ese proceso, pues o sea, surge Orrantia, ¿no? El Country Club, que luego también son mencionados en el caso de Bryce, ¿no? Con Un Mundo para Julius. Exacto. Y de otro lado, que me estoy olvidando del propio Ribeiro, ¿no? Que va a ser, digamos, no sé cómo decir, el acuarelista de la ciudad de Miraflores, principalmente, que la va describiendo, ¿no? Paso a paso. Entonces, en todo esto, lo que estoy queriendo es enfocar en cómo una novela nos sirve no solamente para poder, digamos así, analizar su parte estilística, ¿no? O simplemente sus acontecimientos de acciones, sino ver que es un documento que nos ayuda a poder comprender ciertos procesos que hoy en día estamos viviendo. Entonces, el que estoy mencionando ahora es cómo va a cambiar la fisonomía de la ciudad de Lima, por decir así en grande, pero básicamente enfocada en lo que va a ocurrir en Barranco también. Luego, en esta percepción sesgada del protagonista, vemos que circulan dentro de Barranco, de Miraflores y San Isidro, y luego, como una especie de salto, van hacia el centro de Lima. Pero si pensamos bien, la avenida Arequipa ya existía, ¿no? La Brasil son las grandes avenidas que abren, ¿no? El proceso de urbanización de la ciudad de Lima. Pero no menciona el trayecto que hay entre San Isidro y el centro de Lima. Por ejemplo, no mencionan a Lince, no mencionan a Santa Beatriz. Entonces, ¿qué pasó ahí, no? O sea, tienen una Lima tan Hay un reducida. zoom. Utilizó otra estrategia narrativa que es un zoom. Pasó rapidísimo de un espacio a otro. Claro, pero está Es un diciendo pues, adelantado, ¿no? pero Claro, no, es en el como... fondo tampoco le interesa Claro, esos barrios. no es Ribeiro, y ahí estableces esa diferencia narrativa en la técnica con Ribeiro, ¿no? Ribeiro es el acuarelista, como tú bien has señalado, de Lima, pero al mismo tiempo es la minuciosidad, ¿no? O sea, él es minucioso, detalle a detalle, plano por plano, ¿no? Y no solamente lo va a hacer con los textos de Ribeiro ambientados en el Perú, en diversas partes del Perú, sino también con aquellos que están ambientados en Europa, ¿no? Tú puedes ver París y disfrutar
visitar y oler París y sentirte en París a través de las historias que Ribeiro va narrando, ¿no? Loaiza no, Loaiza es otro tipo de narrador, tiene otro tipo de estrategia narrativa, él va directo hacia el espacio que le interesa. Lo importante en Loaiza no es el uso, ¿no?, de esta estrategia de ir espacio por espacio, sino que él va de inmediato al espacio donde van a transcurrir los hechos que él pretende narrar, ¿no? Entonces, Sí, eso bueno, me gustó hay mucho porque hay una, además son de la hay una misma especie generación, Ribeiro, Vallejo, Loaiza, ¿no? El mismo Gutiérrez, y cada uno es diferente, pero al mismo tiempo es un gran narrador, cada uno de ellos tiene un sitial, ¿no? Son únicos e irrepetibles y no existirán seguramente gente que pueda igualarlos como en unos 200 años más, porque la verdad es que son grandes por narradores favor, peruanos. bueno, siguen Siguen saliendo, saliendo, ¿no? seguirán Sí. saliendo. Bueno, pero te mencionaba lo de la avenida Arequipa y ese trayecto donde no menciona a estos distritos, Curioso pero detalle. por un Me gustó. detalle que sigue vigente. Miren cuántas décadas siguen pasando y ellos se movilizan en un taxi colectivo, además así lo denomina, taxi colectivo. Y tú dices, pero No ayer lo puede tomé, ser que, ¿no? así es, que Lima no haya cambiado tanto en 50 y Seguimos tantos en la años. misma historia, no Así hay es. autoridad, y bueno, y eso ya viene a otros niveles Ajá. de cómo estamos constituidos, Lima ¿no? como que no cambia mucho, ¿no? Lima se mantiene como que igual, de alguna manera, ¿no? Sí, y esto tiene que ver con algo que el mismo Oquendo dice en la introducción a este libro, a esta edición, que dice que en Loaiza se presenta una escena, así lo denomina, colectiva, pero donde podemos ver que es improbable una comunidad peruana. Y ahora, ¿qué estamos viendo? Una discusión donde más de uno se siente más peruano que el otro, ¿no? Porque además lo dicen así, yo mi patria. ¿Cuál es tu patria exactamente? ¿Qué estás entendiendo? Ah, no, los de allá, eso no. Yo, Exacto, los de allá y los de acá, los de arriba y sí, los de abajo. ya, imagínate, pues, ¿no? Ahí Arguedas nos hace otra argumentación, ¿no? Así es. Pero al final decimos, o como conclusión, no hemos resuelto ese problema. No, ni lo Y ahí, resolveremos, creo yo, en mucho tiempo. Si no lo hemos hecho en 200 años, no creo que seamos capaces en hacerlo en 100 más. No sé, digo yo, esa es mi opinión personal, por favor. sí, bueno, entonces, como vamos viendo, este librito que es aburrido, como dice Gutiérrez. Gutiérrez, tiene un montón de riquezas, ¿no? Ya hemos mencionado lo que tiene que ver con cómo percibe esa realidad que todos nosotros, lectores, tenemos pues claramente, ¿no? Lo hemos vivido y podemos entender por qué él da tal visión, ¿no? Entonces yo lo asocio a su condición de clase social que le permite ver de esa manera la ciudad de Lima y un entorno reducido de la ciudad de Lima. Luego también vamos viendo, ya metiéndonos en la trama misma de la novela, cuando sus amigos le dicen que no sigan adelante en la publicación y que mejor busquen un inversionista, ¿no? Y este inversionista, pues, es un tipo, pues, acomodado que tiene nexos con el gobierno, pero a la vez juega con la idea de que no está tan apoyándolo. Pero en el fondo sabemos que él está dispuesto a jugárselas en favor del gobierno. Solo que lo hace de una manera muy sutil, porque al final logra controlar a estos chicos y entonces el Estado, en ese momento el gobierno, no se va a ver afectado por claro, un grupito que no tiene mayor trascendencia. Pero ya vemos cómo funciona, entendiendo que este es un representante de un sector, ¿no? Que es más pragmático. Es lo que llamaríamos, hay un filósofo que habla de la maldad líquida, ¿no? Que es más sutil, pues, o sea, no va a la Claro, represión directa o le grita al hijo o a es los amigos. subliminar. Está Sí, ahí. sí, o sea, te das cuenta, por ahí va la cosa. Y curiosamente lo pone a este empresario, ¿dónde ubicado? En San Isidro, ¿no? El nuevo centro de poder. Y si ustedes recuerdan, San Isidro, bueno, yo he vivido de niño en San Isidro, entonces para mí, más mi calle
se llama Tradiciones, sigue existiendo Sigue Tradiciones, ¿no? existiendo. Y entonces estaba pues mi ruta, pero era para ir a mi pequeño colegio, pues ahí las lagunitas y todo ese tipo de detalles, ¿no? Y cuando niño, pues me pareció un bosque inmenso, ¿no? Que creo que nunca lograba alcanzar el final. Entonces para mí tiene una cercanía pues emocional muy especial. Y, y bueno, yendo a lo del empresario, ¿cómo es que él está metido dentro de San Isidro? Y San Isidro, al igual que Barranco, va a construir casas de tipo europeo y también de tipo norteamericano, ¿no? Los que luego se llamaron chalets en algún momento, etcétera, que Así hay un es. cambio. Pero este datito tiene que ver mucho con lo que había dicho al principio, que hay un proceso de modernización. Y eso tiene que ver también porque ha acabado la Segunda Guerra Mundial, hay una cierta bonanza, y en el relato el protagonista menciona que se están ya retirando esas casonas antiguas y las describe, ¿no? Entonces, esas casonas antiguas incluso ironiza, dice, tienen techo en punta, ¿no? ¿Y por qué tiene, si acá no llueve, ni cae nieve, ni nada? O sea, claro, no tiene ningún sentido haberla construido así. Más las columnas externas, ¿no? Pero sí tiene que ver pues con cómo los propietarios querían mostrar estéticamente su poder, y eso estaba en la arquitectura de esa casa. Pero ya estaban varias de ellas desmontándose, el proceso que ha seguido hasta ahora, ¿no? O sea, hoy Así día es. Barranco ya pues ha sido reemplazado, Ya hay muchas de esas edificios, así edificaciones. es, son edificios de Así 20 es. pisos en Barranco, igual en San Isidro. Y algo que me gusta ahí de Loaiza, hablando de este empresario que está ubicado en San Isidro, es que hoy San Isidro es el centro empresarial de Lima, ¿no? Entonces ahí Loaiza acierta muy bien, digo yo, qué maravilla. Es que Es que en no, el sentido no que es es muy casual. actual, no es casual, exactamente, ¿no? No es casual. Sí. Claro, de todo, ¿no? Y mismo Country Club, que en la novela de Un Mundo para Julius, pues se ve ahí cómo maneja el fin de una era, ¿no? Que es a través del padre biológico de Julius, frente al nueva pareja de su mamá, que Así es es. el símbolo de la modernización, ¿no? Hasta los nombres reflejan cómo está la presencia norteamericana entrando, pues, como se dice, con todo. Y nosotros, bueno, bien, Bien, gracias. gracias. Bueno, entonces, y ahí ya tenemos de un lado la transformación que viene sufriendo Lima ya de décadas. Luego estamos viendo el poder económico, ¿no? A través de este padre. Y digamos así que es lo que afirmaba Gutiérrez, tiene que ver con estos personajes que no tienen mayor alma, ¿no? Para luchar de nada. Es simplemente un lío entre ellos, ¿no? Por quién es más pragmático, porque en el fondo Juan es el idealista dentro de ese grupo, Sí. pero tampoco tiene un gran salto, porque fíjese, la novela arranca también estableciendo la relación con esta amiga con la cual sale, y en esa amistad tampoco hay un salto intenso, ¿no? No hay grandes pasiones, han tenido No, no, relaciones no. sexuales entre ellas, pero considerando la época, pues, o sea, la chica también tiene provisiones por parte de la madre. Luego, los diálogos entre ellos dos, pues, son un ejemplo de que ahí hay hasta, ¿cómo digo?, una relación cínica, ¿no? Y eso tiene que ver cómo al final de la novela él llama por teléfono, no se sabe a quién, Ujú. ¿no? Es Pero excelente entendemos, esa última escena. A mí me encantó la última ¿no? escena. Llama a quién, pues, o sea, y nadie le contesta encima, ¿no? O sea, ya pues más perdedor no podría haber sido. No, pero muy buena la estrategia de Loaiza, ¿no? Porque el lector no sabe a quién llama, ¿no? No sabemos en realidad a quién llama, pero también es el hecho de que nadie le responde el teléfono, ¿no? O sea, me encantó esa imagen. La imagen es muy, muy buena, muy,
Sí, es capaz de evocar, es evocador, es reminiscente, tiene muy buenos saltos ahí, ¿no? Si bien sus personajes, como tú puedes decir, son así planos, hasta diríamos, yo lo sentiría como que un poco el estereotipo de esta clase social, ¿no? Pero al mismo tiempo, Loaiza, en la narrativa, en la forma en la que él tiene de narrar, en las estrategias que él usa, te da unos saltos y unos giros y unos discursos, un manejo del lenguaje, ¿no? Lindo que tú dices, wow, o sea, qué bacán o sea, no dice nada, pero dice mucho, ¿no? Esos son sus personajes. Es como en el teatro, ¿no? En el teatro interesa mucho aquello que se dice, pero también aquello que no se dice, aquello que se hace, pero también aquello que no se hace. Y va como que Loaiza por ese lado, ¿no? En la estrategia narrativa. A mí me encanta la última escena, no sé tú, pero a mí me gustó que fuera así, porque dije, ¿y esto cómo va a acabar? O sea, llega un momento de la historia en que tú dices, ¿y ahora qué va a pasar? O sea, ¿y estas patas qué van a hacer? Como tú dices, le faltó ese ingrediente de lo romántico que queríamos ver en el personaje, pero no hay. Nos deja ahí nomás. claro, pues no, sí. No son claro, no son capaces ni de gritar, ni nada, no hay, todo es Nada, plano, plano, plano. es plano, es plano. Sí. Bueno, entonces, ¿qué más podemos agregar? Ah, una cosa también interesante dentro de estos detalles con relación a la dictadura es que hay una descripción de las estrategias ya dentro con la represión. Mm. Por acá estaba anotando. ¿Tienes la página? No. Estoy, acabo de verla y ya se me fue. Ya se fue. Loaiza te está haciendo la trampa desde el más allá. De repente, mientras tú ubicas esa parte, yo puedo ir leyendo la parte del final. Bueno, vamos a saltar así, ¿no? Pero el final, a ver, ¿a partir de qué parte? A ver, ¿a partir de qué apartado considero yo la parte final? Yo creo que va desde la página 174, cuando dice, Juan volvió a su sitio, bebió de su vaso, lo puso en la mesa frente a él. Le voy a decir la respuesta, le dijo Arriaga, le voy a dar la solución. Se puso las dos manos en las rodillas y se inclinó sonriendo. Hemos entregado a la policía los ejemplares que sacamos de la imprenta. ¿Cómo? Al ponerse de pie bruscamente, Juan derribó el vaso que había dejado en la mesa. La bebida cayó sobre la alfombra. No se preocupe, dijo Arriaga, no tiene importancia. ¿Han entregado el periódico a la policía? Déjeme que le explique, dijo Arriaga. Le hemos dado a la policía y a todos una muestra de madurez, una lección de democracia, porque como usted sabe, se interrumpió porque Juan no lo escuchaba. Le había dado la espalda para ponerse frente a Alonso. ¿Y tú, sabías esto? ¿Te parece bien? Todos estamos de acuerdo, claro, dijo Arriaga detrás de él. Ya hablaremos, dijo Alfonso, ya hablaremos, hombre. ¿Estás nervioso? Es natural. No, dijo Juan, no volveremos a hablar. Arriaga se acercó a él y lo tomó del brazo. Creo que no ha comprendido usted bien la idea, dijo. Permítame que le explique. Juan se dio vuelta, cogió la mano de Arriaga y la retiró. He comprendido muy bien, dijo. Basta. Alfonso y Arriaga hablaban al mismo tiempo. Tito, entre ellos, los miraba, desconcertado. Juan se dirigió a él. Me voy. ¿Vienes conmigo? No sé, dijo Tito, no sé. Dame que yo la tengo acá atrapada en un ganchito para que no se me mueva. Juan salió del escritorio, atravesó la sala, llegó a la calle del bosque cercano, venía sombra y silencio. Caminó rápidamente y en una esquina entró a una bodega y preguntó si podía hablar por teléfono. Le dijeron que no, pero insistió. Dijo que era algo muy urgente y le indicaron uno en el interior. Marcó un número, esperó un rato, colgó el fono y volvió hacia la puerta. ¿Se comunicó? Le preguntaron. No, dijo Juan, nadie contesta. Hermoso es esa. Para mí el último apartado va desde allí, ¿no? Un poco para que el público que nos escucha y que tiene el texto a la mano pueda ubicarse en esa última página que es la página, bueno, de la historia, la página 174, que es para mí donde empieza ese último apartado que nos lleva hacia el final de la historia, ¿no? Y uno dice, ay, ahí la va a dejar. Yo decía, ¿qué más va a pasar? Ahora, en lo que tú señalas, yo creo que tiene que ver
también mucho con la influencia de una corriente de los franceses, la de Rob Grillet, ¿no? El Nouveau Roman, como lo denominaba, Exacto, sí. que tratan, no sé cómo decir, pues casi fotografiar lo esencial de algo, ¿no? Entonces también eso retarda la posibilidad de la acción. Exacto. Entonces se convierte como en un ejercicio. No, él no se pega tanto, pero detrás de eso, Sí. porque está vigente en nuestros lectores Además los es fundamental el manejo que tiene Loaiza de las descripciones, porque tú logras ver a este tipo entrar, insistir en que le den el teléfono, y además nos remonta a una época antigua, porque uno dice, claro, si fuera una época más reciente, pues tendría un celular en la mano y simplemente marcaría el número y ya está, no tendría que pedir un teléfono, ¿no? Pero en esos años, estamos hablando en otra época, pues uno tenía que no ir había a pedir, teléfono, no había ni teléfono, teléfono público, ni celular, ni nada por el estilo. mucho menos celular. Pero yendo a la idea de la parte del centro, que es el otro detalle, porque al final el centro pues sigue siendo el centro, ¿no? Te describe la presencia policial por todas las calles, cosa que lo estamos viendo ahorita, ¿no? Luego hablan de las estrategias, dice, o sea, los que están en contra del gobierno, dice, vamos a hacer manifestaciones relámpagos. ¿En qué Que página ahora tú estás? estás viendo. Ahora estamos Eso, viendo todas. ¿Qué página es? en la 123, por ahí debe estar. 123, ya por ahí. Vamos a ubicarnos ahí para Dice, seguirte. Alfonso dice que la estrategia es manifestaciones relámpagos ante la presencia de muchos policías. Ajá, ya lo ubiqué. Bueno, entonces, estos procesos políticos nuestros pues tienen Larga data. una larga data y no, como que no avanzamos, ¿no? La película sigue repitiéndose. Exacto. Luego, describe también la presencia de la estatua de Pizarro, que creo que al final no resultó ser Pizarro, No pero era, estuvo creo. mucho tiempo ahí, y también tiene su simbología, ¿no? Porque esa estatua se puso al costado del Palacio de Gobierno. Y otros representantes locales, Taulachisco, creo que es uno, que tiene una piedra al costado de la municipalidad, ¿no? Pero en términos de simbología, pues uno representaba el nuevo poder de España, Claro. todas esas cuestiones, y todos los herederos, porque sí han seguido en Palacio, ¿no? Y así seguimos con esa misma perspectiva. Es terrible. Increíble, pero cierto. Y de otro lado, estaba pensando en todos estos chicos, si estuvieran viviendo hoy en día, ¿qué le dirían? Que son caviares, que son progresistas, Claro, ¿no? totalmente. Pitucos, bueno, Y mil tú, cosas, ¿no? Y hay un detalle, pues, por ejemplo, se reúnen en la casa de la abuela de Alfonso. ¿Y dónde está la abuela de Alfonso? Porque se ha ido a Ancón. Entonces ya ahí te dice bastante qué nivel social tienen claro. ellos. Es como decir que se fueron seguimos a pues Asia. Así, sí, porque Esa es la Asia de Ancón la se ha época, caído, es Ancón. efectivamente, ya se cayó Ancón pues bastante, ¿no? Ya no, ya. Y más con el derrame de petróleo, peor todavía. Chicos que entre ellos se van, ¿cómo diríamos pues? Autocensurando, porque al final Alfonso, a excepción de Juan, digamos, es el que más tiene temores y el que está tratando de impedir pues que se dé la publicación, pues no se quiere arriesgar. Entonces, incluso le dice a Juan, no seas ingenuo, ¿no? Seamos más prácticos, busquemos el inversionista que ya está ahí, y encima lo peor, que el inversionista es el papá del futuro rival por la chica. Ajá. Claro, también ese detalle. Y encima, pues, es el que los abandona cuando llega la En el policía. camino, así es. Y ahí en esa parte, cuando los capturan, en realidad, el que se la está jugando muchísimo más son los dueños de la imprenta.
porque le dicen al chiquillo, que es el que les va a pasar la voz hasta el chiquillo, un adolescente, tiene más coraje que ellos, ¿no? Y esa parte también es interesante porque son llevados a la comisaría el sindicalista y el otro muchacho. Y me hizo recordar experiencias de gente de mi generación cuando eran capturados en el centro de Lima, cuando íbamos a las marchas, Claro. y los llevaban a la comisaría. Entonces, ¿de dónde viene? Pues no, de la católica, esta chica, este chico. ¿Qué hacen ustedes acá? ¿Quién los ha detenido? Sí, pues, ellos no podían estar en la cárcel más de 1 hora, ¿no? La misma policía Los determinaba que se votaba. fuera. Y el mismo Juan se sorprende de que a él lo dejen libre. Claro, se había dado ya la negociación. En cambio, el sindicalista, pues probablemente no dice mucho, pero lo deben haber dado sus buenos golpes por ahí, etcétera, ¿no? Persecuciones. Entonces, hasta en esos detallitos es Sí. interesante observar esta novelita como nos da un montón Nos da de mucho así, un información. montón de información, exactamente, nos da luces, ¿no? ¿Sí? Y nos hace repensar en la Lima que tuvimos en los 50 y la Lima que tenemos hoy, ¿no? Así es, sí. Bueno, entonces, en conclusión, para mí, tenemos una especie de vida cíclica, ¿no? En cuanto a nuestro desarrollo, entre comillas, en nuestra vida política, no hemos resuelto adecuadamente ni los problemas menores como lo del tránsito de estos taxis colectivos, hasta los grandes problemas que hay, ¿no? Y del otro Oye, lado, Jefferson. observar cómo el proceso de modernización físicamente de la ciudad de Lima se inicia en los años 50, ¿no? Ese es el otro dato que puedo observar en esta novela, ¿no? Exacto, ¿Hay sí. algo más? Totalmente de acuerdo contigo, Guillermo. ¿Tú qué dirías en cuanto al manejo que tiene Loaiza del lenguaje? Porque creo que esa es una característica que salta, ¿no? Desde las primeras páginas que uno lee esta novela, Una piel de serpiente, ¿cómo dirías que va ese manejo del lenguaje? A mí Eh, me gusta la forma en la que narra, en la que cuenta, no sé. Debe ser porque yo soy poeta, entonces a mí me gusta así ese tipo de lenguaje, pero además es muy preciso también, es muy sutil, hay una sutileza en la caracterización de los personajes, ¿no? Lo encuentro un narrador muy interesante, si ¿no? quieres, su novelita más cercana a lo que sería el realismo urbano. Pero, Exactamente. pero yo creo que él como que trata de cumplir, me imagino, por el contexto y la influencia de sus grandes amigos. O sea, Claro. si tienes a Vargas Si eres amigo de Vargas Llosa, de Miguel Gutiérrez, ya estás... Llosa, que ya- en ese momento pues te habrá contado algo de qué es lo que pensaba hacer sus novelas, ¿no? Ya conversaciones en la catedral, por decirte algo, la ciudad de los perros, que ya es otra Lima, ¿no? Así es, Algo, Ribeiro escribiendo pues también sus novelitas, así incluso es. Ribeiro pues te describe la parte del acantilado, ¿no? Exacto, Ribeiro es el Es gran entre cuentista por Magdalena excelencia, ¿no? y Flores, ¿no? Todo ese mundo que ocurre ahí. Un poco para que veas cómo van Es- esos segmentos. Entonces, ese realismo, ya yo creo que lo ha llevado él, pienso yo, por una especie de compromiso. Porque en el fondo, si Claro. tú vas a los otros relatos, Ajá. que son sumamente breves, ¿no? El visitante, el avaro, todos ellos son breves. Pero donde sí se nota la influencia, yo creo que de dos, de Kafka y de Borges, ¿no? Creo que ahí están las dos. Y por eso el Exactamente. final de la novelita esta que te ha gustado, el final, Ajá, porque es es también, kafkiana. hay una Claro, es cuestión ahí kafkiana, de claro. misterio, ¿no? Hasta de un absurdo. Tanta Exacto. cuestión, ¿y en qué quedó? ¿No? Nadie le contesta, ¿no? Nadie responde el teléfono. Y me encantó la imagen. Muy buena, no, tiene muy buenas imágenes. Es un Y narrador bueno, capaz y de yendo a lo, hacerte a lo que meter a tú la decías historia, ¿no? de la parte del lenguaje, ¿no? Mm. Sí, el parrafito de Avaro, ¿no? Para entender esa parte A ver, a ver, a estilística. ver, a ver, léelo, léelo. Sé que cuando voy por la calle y un conversador se inclina al oído de otro y disimuladamente me señala, está diciendo que soy el avaro.
Sé que cuando llega un traficante de telas o mujeres o vinos y pregunta por los hombres de fortuna, me nombran, pero añade, no comprará nada, es avaro. Bueno, entonces tenemos ahí una precisión en el lenguaje, ¿no? Y me hace recordar a ese cuentito de La insignia de Ribeiro, ¿no? Claro, de Ribeiro, Que también empieza con exactamente. un encuentro misterioso, ¿no? Sí, es Pero al cierto. final creo que el de Ribeiro tiene mayor trascendencia, ¿no? Me parece, a mí me Claro, gusta es más. otro tipo, es otro estilo, digamos. No son, digamos, escritores muy únicos, cada uno de ellos en sus formas de escribir. Si bien todos están alimentándose, ¿no? De Flaubert, ¿no? De toda esa herencia francesa, porque van a ser ellos los ávidos lectores de estos escritores, pero al mismo tiempo también cada uno está en búsqueda de su voz propia, en la búsqueda de su estilo, y ahí vemos a Vargas Llosa, que es inconfundible, Ribeiro es inconfundible, Gutiérrez es inconfundible, y creo que Loaiza también logra alcanzar una voz propia, ¿no? Y sí, quizás se haya dejado influenciar por los amigos para escribir una novela. Ahora, hay que tomar en cuenta que todo narrador tiene como expectativa ser un gran novelista. O sea, no hay un narrador que se conforme con escribir solo cuentos. Por lo menos creo que a lo largo de la historia de nuestra literatura sí lo vemos. Es más, Ribeiro tiene ese pesar de no haber logrado escribir la gran novela que él quiere escribir, pero no lo logra, ¿no? Publica una, pero esta novela no llega a tener la acogida que él piensa que va a tener, y más bien no se da cuenta Bueno, que es el gran cuentista, ¿no? Del siglo XX, ¿no? Y hoy en día Ribeiro es reconocido como eso, como el gran cuentista en Hispanoamérica, ¿no? Loaiza hace lo propio, pero claro, no llega a tener esa mirada que le hemos dado a Ribeiro, esa atención que le hemos dado a Ribeiro, a Vargas Llosa, a Gutiérrez, al mismo Bryce. Yo creo que mucha gente no ha leído totalmente a Bryce, ¿no? Y Bryce tiene sus seguidores, y ahora con la película, por ejemplo, hay nuevos lectores para Bryce, ¿no? Entonces, eso también hace que el público más joven, los chicos que no han, ¿cómo se llama?, vivido en esa época o que no conocen esta literatura, se acerquen a ella, ¿no? Y creo que eso es lo que deberíamos hacer con Loaiza, acercarlo un poco más a la gente claro, joven. pero mira, Creo ¿sabes? que... Ahí hay una diferencia y creo también una limitación en lo que hace el Loaiza, ¿no? O sea, él no logra de crearte, de darle vida propia a sus personajes, porque en como que ellos se no le encuentran, escapa. Así claro, es. simplemente tienen un nombre, algunas palabras que dice, pero Exacto, no no hay tienen una mayor, corporeidad. No son así es, sí. corpóreos los personajes Ajá. de Loaiza, no tienen una corporeidad, no llegan a ser un personaje con voz propia, con un estilo propio, no. Estos personajes más bien siento yo como que son imágenes que se van diluyendo a lo largo de la historia, ¿no? Pero esa Claro, también y es una dentro estrategia de, simpática. Eso es algo sí, claro, simpático, algo que no se ha claro, visto pero a ser lo que común en iba la es que, literatura, ¿no? así es, pero a lo que iba es que probablemente eso da pie a que Ribeiro tenga, digamos, mayores lectores, ¿no? Pueda Exacto. seguir teniendo Y seguirá, lectores. y así pasen 100, 200 años, En Ribeiro, cambio, Bryce, Vargas Llosa. Loaiza en sus relatos breves, pues describe, pero no hay acción. Exacto. ¿Ya? Él es la Entonces, inacción. Claro, es la claro, inacción. y cuando él entra a un espacio, lo describe inmediatamente, ¿no? Hay una escena que entra a la En casa, eso es buenísimo, es muy bueno describiendo. A mí me ha encantado la forma que tiene de claro, en describir los eso tiene una, espacios, los lugares, las sí, atmósferas que crea. O sea, tiene una gran capacidad para crear atmósfera, ¿no? En esa última escena que hemos leído, hay una atmósfera en la que como lector te vas involucrando, ¿no? Dentro de esa atmósfera, de esa sensación que tienen los personajes. Yo diría que Loaiza es eso, un escritor de sensaciones, ¿no? No y tú sabes llega... que eso tiene que ver con una filosofía de la parte fenomenológica, ¿no? Hay unos textos de los que crean esto que es el mismo camino que tú has recorrido toda tu vida, ¿cómo lo puedes describir?
Y entonces ya no entra la acción, sino cada elemento que lo has vivenciado, como hace incluso Borges, pues, ¿no? Borges también te hace Exacto, unas descripciones tan detalladas que a veces le hace perder el ritmo al relato, exactamente. ¿no? Ahí en el fondo como una especie de barroquismo. Pero Loaiza no llega a, porque su propio lenguaje es bien simple, digamos así, ¿no? Exacto, no llega a ser No, barroco, no llega a ser de no ninguna llega a manera. ser barroco, así es. No hay palabras complicadas, No, 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 es un lenguaje que fluye, un lenguaje sí, sencillo, ¿no? En sí, ese sentido, ¿no? y Sí me oraciones parece. muy limpias, ¿no? Así es como que el gran escritor de oraciones, hasta los diálogos están bien construidos, ¿no? Todo va como bien, Sí, bien cuidado, ¿no? Bien cuidado. ahí sí es otra parte, digamos, que han aprendido la generación del 50, porque hay otros ejemplos también, ¿no? Dejan de, digamos, a la descripción de mayor participación a los diálogos, ¿no? Entonces los diálogos es lo que le da una dinámica al texto, pues, ¿no? A la existencia de los personajes. Exacto. Entonces, eso sí es algo que lo tiene, creo, Loaiza, ¿no? Sí, yo creo que sí, es una Hay, característica hay, esencial hay en él. bastante diálogo, bastante diálogo. Bastante, y es muy bueno creando diálogos. Y lo hace Sí, muy bien, no se pierde en los personajes. Está, ahí, por ejemplo, ¿no? Su fuerza no está en la corporeidad de sus personajes, pero sí en lo que dicen sus personajes, ¿no? En la emisión de los mensajes que van a dar estos personajes, ¿no? Me ha encantado sí. realmente. Gracias, Guillermo, por habernos hecho leer Una piel de serpiente, ¿no? Y que realmente ¿tú a qué aludirías el título? ¿Por qué una piel de serpiente? A mí me quedó como muchas dudas respecto. Tengo algunas hipótesis, pero no sé. Bueno, la primera que, digamos, creo todos entendemos es la serpiente, cada cierto periodo se quita, ¿no? Esa cáscara, digamos, que tiene encima. Entonces yo pienso que estos personajes aparecen en una forma, pero en el proceso se sacuden de esa supuesta actitud de chicos activistas, ¿no? De vida política, y cuando ya la cosa se va poniendo picantona, mejor Ya no nos son tan despojamos de valientes. esto y nos Así mostramos es. como somos, ¿no? Claro, sí. Yo Probablemente también pueda creo que ser va por ahí ahí. Sí, sí, sí. una A mí explicación. también. Muy bien. Sí, Ujú. yo creo que además es una costumbre muy nuestra, ¿no? Va por ahí. Que todos somos unas serpientes, algo Todos así. somos una serpiente, exactamente, exactamente. Sí, a mí me parece que es la gran metáfora, el título, ¿no? Una piel de serpiente. Y digo, qué lindo título, ¿no? Cuando tú me propusiste a hacer este trabajo para el día de hoy, dije, ay, pero qué interesante, además un escritor que no ha sido tan difundido, ¿no? Que nos falta, ¿no? Seguir revisando, ¿no? A mí, por ejemplo, ya me dio idea para hacer un artículo y digo, ay, qué bien, encontré otro tema, porque como ahora hay que publicar artículos y uno está obligado a hacerlo, pues digo, ya, aquí tengo un tema para poder trabajarlo, así que te agradezco, Guillermo. Ha sido Ah, qué una bueno. hora maravillosa de dialogar sobre esta obra, ha sido lindo verte, ¿cuáles son tus planes? ¿Hay nuevo libro en puertas? ¿Cuándo nos lo vas a Sí, presentar? Cuéntanos un poquito de ti para que la gente también se entere, sepa cómo ubicarte. Guillermo tiene Facebook, así que directamente le pueden escribir a su Facebook y él siempre va a contestar. Cuéntanos, bueno, Guille. el libro, ya estoy en conversaciones con el editor, esa semana ha sido, ¿no? Eh, bueno, lo leyó, le interesó, y no sé pues qué más decir, tiene como 7 partes. Qué bien, es un poemario además, ¿no es cierto? Sí, es Vuelves a un la poemario. poesía. Ajá. 7 partes y a ver cómo señalarlo, pues. La temática del título, ¿no? Tiene que ver con el paso impacta en la cotidiana hasta grandes personajes. Hay algunos perfiles de personas que he conocido que ya no están, del que me ha servido para dar pie a eso. Eh, Espero el primer poema tiene que ver con el proceso
de la creación de la escritura, ¿no? O sea, de manera simbólica, como los seres humanos empezaron, ¿no? En las diversas culturas a tratar de hacer un registro. Así Y es. ese registro ayuda a tener una idea de lo que estamos haciendo y de que estamos existiendo, ¿no? Y a la vez, esa forma de escritura, pues, traen rebeldías, ¿no? Por escribir, destrucción de cuántas bibliotecas porque las veían como una amenaza, ¿no? Entonces tiene que ver así como una historia de cómo el saber, el conocimiento, pues está marcado en la vida y ha sufrido transformaciones, ¿no? Por ahí va Muy el primer poema. Qué bien, Guillermo. Espero que nos invites a la presentación. Esperemos que sea presencial. Pero bueno, Sí, ahora sí, lo sí. virtual también acerca a mucho más público, así que esperamos verte pronto, Guillermo. Muchísimas gracias. Ha sido una Gracias a linda ti. charla. Gracias, porque yo sé que te he sacado de tus No, aposentos agradables y tu refugio, pero me gusta que no que estés nada. aquí con todos nosotros. No, sí, sí, me ha servido mucho. Qué bueno, Guillermo. Un abrazo, muchísimas gracias. Y nosotros nos vemos el día de mañana en la que tendremos una charla también, una conferencia sobre Ribeiro, precisamente. Así que ha cuadrado perfecto este programa porque hemos hablado hoy de Loaiza y mañana hablaremos de Ribeiro. Nos vemos mañana a las 7 de la noche. Así que cuídense mucho. Muchas gracias a todos los que Ok, nos siguen y hasta el próximo programa. Gracias, Guillermo. Cuídate gracias a mucho. ti. Nos vemos. Un beso. Un beso, chao, chao.